Bienvenidos nuevamente a nuestro canal La Luz de la Verdad Presente. Aquí queremos estar compartiendo ante una reacción que, bueno, también tiene mucho conflicto, tema muy divisivo y un tema que tiene que ver con la apostasía en este último tiempo, especialmente sobre el tema de la Trinidad. En este video vamos a encontrar allí el conflicto. Es un video sobre el canal donde está el hermano Daniel Miranda de Zoom Latino, Zoom TV Latino, y allí tenemos al hermano Emanuel Vallejo del conflicto final. Y entonces allí se da este tema. Miren, antes de poder comentar, yo quiero, como siempre de costumbre, aunque posiblemente no sea un estudio, más comentario que nada, una reacción, más que nada a lo que yo estoy viendo, poder comentar junto a ustedes, y entonces poder tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre, eh, al presentar esto juntamente con mis hermanos, poder tener estos comentarios siempre que sean de edificación, no para desdeñar, pero allí para que los hermanos comprendan la terrible apostasía que está viviendo la Iglesia Adventista y del cual debe salir, despertar en forma de hombres laicos, preparados sobre la plataforma que tú has dejado. Santo y bendito Dios, te lo agradecemos, la presencia de tu Espíritu Santo para que actúe en nuestros corazones según tus misericordias. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces allí. ¿Dónde estamos acá? Vamos a compartir acá. Ok. Entonces, yo voy a poner el video, no voy a poner todo el video, pero voy a tratar de comentar algunas partes, ¿sí? Hola, hola, saludos, bendiciones. Me A equivoco ver, y este canal, pero no me importan las personas, me importan los argumentos y me importa que la gente conozca la verdad y que pueda contrastar opiniones. Aquí se va a tratar de explicar en este programa, es un programa creo que es del ministerio Zoom del pastor Bor, si no me equivoco, y el orador, el que habla, es Daniel Miranda, que intuyo que es pastor, ¿sí? Pero se presenta como orador del programa y lo que trata de hacer es responder una respuesta del público de por qué los pioneros no eran trinitarios o si hubo un cambio con respecto a la doctrina adventista. bueno, como verán, el tema en cuestión es el tema de la Trinidad. Bueno, que este es el, el caballito de batalla de hoy en día los arrianos modernos. eh, y bueno, ellos tienen una posición en cuanto a eso y creo que por más argumentos que se presente, ellos no dan el brazo a torcer. Y todo nace en cuanto a interpretaciones erróneas, mala un abuso de eisegesis, y más que nada, yo creo que es los comentarios de Manuel Vallejo los que la gente, porque la gente cuando ya idealiza, ¿sí? Cuando ya tiene una primera impresión sobre la persona, ya por más que diga cualquier cosa, ya siempre va a tener buena cabida las palabras que él pueda decir, ¿sí? Él ya tiene un grupo de gente que lo sigue, por más que él diga lo que diga, tenga incongruencia o no, la gente lo sigue igual, ¿sí? Entonces, en este caso, él va a atacar los comentarios de eh, Daniel Miranda, que como él decía, hay una cosa que quiero decir antes, porque aquí hablamos siempre, tratamos de decir la verdad. Y algunos hermanos a veces se ofenden, ¿sí? Pero la verdad es la verdad. Emanuel Vallejo no va a hacer comentario de pastores que tengan experiencia, ¿sí? Va a agarrar, va a tomar, por ejemplo, el formato que está aquí, que me gustaría saber, el formato es.
una pregunta simple, concisa, al grano. Y la respuesta no es muy extensa, ¿sí? Entonces, no es que Daniel Miranda está haciendo una presentación extensa del tema, ¿sí? Entonces, él simplemente juntamente con la otra persona que allí, creo que es pastor. Daniel Miranda creo que no es pastor, ¿sí? O sea, está en eso y todavía, por lo que yo tengo entendido, allí me pueden corregir ustedes. Por lo que yo tengo entendido, él no es pastor ordenado todavía. Y entonces van a comentar eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces, él, Emanuel Vallejo, va a tomar de los comentarios de una pregunta donde tiene un formato el programa y no se puede explayar mucho, ¿sí? No es que usted va a encontrar un comentario de 40 minutos, no, no van a encontrar ese comentario, ¿sí? Entonces, ahí es donde apunta Emanuel Vallejo. Sigamos escuchando. respecto a esto. Yo obviamente no voy a poder presentar toda la documentación, pero toda la documentación que yo voy a mencionar es accesible para cualquiera. Y por lo tanto, muchas de las cosas que yo voy a refutar en este video son accesibles para el que lo quiera leer. Es decir, están ahí. No hay que escarbar en archivos, ni creerme a mí, no tienen que hacer nada de eso. Tienen que simplemente ir y leer, en la mayoría de los casos, los libros que están en su casa, de Elena G. de White. Que si son adventistas, tienen el conflicto de los siglos por ahí, tienen el deseo de todas las gentes por ahí, tienen patriarcas y profetas por ahí, tienen esos libros y si no están en la aplicación. Pero después yo voy a compartir algunas citas también. Yo voy a estar comentando un poquito lo que se presenta aquí, pero después voy a mostrarles las evidencias de por qué hay mucha mentira y manipulación en la manera en que se presenta esta. Ahí ya está, él ya está dando una idea preconcebida para los oyentes. Manipulación. Entonces, Daniel Miranda está manipulando. El pastor que está ahí está manipulando. ¿Manipulando qué? ¿Me entienden? Él ya está preparando el terreno. Como yo decía siempre, los arreglos modernos hoy en día siempre tergiversan muchas cosas. Es más, es más, más fácil que ellos mientan en el sentido de que el otro esté explicando, tenga o no tenga experiencia. Explicación de parte de este pastor. Vamos a escuchar, vamos a ir escuchando. Yo voy a poner pausa en algunas cosas porque si no se me van a olvidar, para ir comentando y después voy a dar una respuesta más detallada con citas del espíritu de profecía. ¿Sí? Fíjense cuál es la pregunta que se hace y la respuesta que se va a dar. Y hermanos, les voy a hacer una aclaración, discúlpenme, les hago una aclaración. Eh, yo lamento en el alma, lamento muchísimo cómo los pastores, no todos, pero muchos de ellos, son entrenados para defender un punto de vista, no para sostener la verdad, para defender. Bueno, ese es el punto de vista de él, porque es más fácil hablar. Yo no sé, siempre noto que los grupos, ¿sí? Estos pequeños grupos que andan por allí, siempre para desdeñar a la otra persona, no, porque el pastor hace mal esto, porque el pastor hace mal esto, o sea, ya porque tiene el rótulo del pastor ya no sirve, ¿sí? Entonces, él quiere mostrar eso, ¿no? Como que el laico tiene más razón, como que los dichos de un laico ante los dichos de un pastor, los míos son tienen más peso de evidencia. Es así, lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Y se demuestra, yo, bueno, contento con que cada uno de los hermanos esté entrenado, ¿sí? No necesariamente tiene que tener un título para saber, pero con lo que me demuestran hoy en la actualidad, hermano, a veces discute, hermanos, arrianos, discuten de una palabra en griego, no estudiaron en griego, escucharon en un video y dan una interpretación de lo que significa la palabra en griego. Pero por favor, eso es carente de seriedad, hermano. ¿Me entiendes? Por eso dice, no, porque los pastores, claro, porque le están diciendo, el pastor lo mínimo que va a hacer, porque los pastores siempre se van a tener la regla.
Nosotros no tenemos la regla de lo que dice una palabra en griego, lo que dice esto. Nosotros no fuimos entrenados en nada de lo que dice él. Él es una conspiración que tiene él porque él no puede demostrar, académicamente no puede demostrar lo que está enseñando. La falacia del arrianismo no se puede sustentar. Fue una herejía desde el siglo cuarto y Dios permitió que el arrianismo desaparezca con otro mal mediante el papado. ¿Sí? Entonces yo no sé de dónde sacan esas conspiraciones y que somos entrenados. Defender un punto de vista eh, hasta las últimas consecuencias. Pero lamentablemente, o afortunadamente en realidad, ya no estamos en una época en que la información venía solamente de la asociación, que la información era solamente la que publicaban los historiadores pagados por la asociación. Ahora usted puede hacer su investigación y usted puede desmantelar esas mentiras. Ahora, si usted confía en el hombre, no confía en mí. Si usted confía en el hombre, usted va a ser engañado fácilmente como lo que se va a presentar ahora. Pero si usted hace su propia investigación, que no tiene que ir a los archivos de Elena G. White allá, básese solamente en los libros publicados por Elena G. White. Cuando digo los libros publicados por Elena G. White me refiero a publicados cuando ella vivía, o sea, los libros que ella publicó. Vaya a los libros normales, comunes, El Camino a Cristo, El Deseo. Yo no sé si se están dando cuenta, él ya está preparando el terreno. Yo siempre veo esta característica en las personas que quieren desdeñar a otros. Libros publicados de Elena de Guay en vida. Lo que él quiere mostrar es que hay libros inspirados y hay libros no inspirados. Vean cómo termina y después díganme si es así o no. A la gente, Patriarcas y Profetas, El Conflicto de los Siglos, Profetas y Reyes. Vaya a los libros publicados por Elena G. White, Consejos para la Iglesia, los 8, no sé cuántos tomos son, creo que son 8 tomos. Váyase a todos esos tomos, váyase al ministerio. Ve los nombres que, o sea, los manuscript release, él no cree. Pastor, te está calumniando. Ya vamos a, escuche lo que él va a decir. Los manuscript release, él no cree. Los Signs of the Time, él no cree. Los periódicos, los panfletos, él no cree. Los manuscritos, él no cree. ¿Qué es inspirado para él? Y ahí él va a dar la definición. de curación, váyase a todos los libros que no son recopilaciones, sino a los libros que ella publicó estando en vida. Y ¡Wow! dígame Espera, cuándo espera, usted espera, 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 encuentra espera, espera, espera. Él está diciendo que hay libros que son más puros y las recopilaciones no son puros. Eso está diciendo él. No tiene, y esto es lo que es muy peligroso a los hermanos. Él no es verá, él no es verá, él no conoce cómo se hicieron los escritos de Ellen White. Por eso que está hablando así. Los hermanos que han estudiado, hermanos, los pastores no son los únicos que estudian, hay hermanos que han estudiado, ¿sí? Y que tienen preparación y son laicos, ¿sí? Y todos nos basamos en reglas, nosotros nos basamos en reglas. Yo una palabra en griego no puedo decir, él dice negro cuando dice blanco. Ellos sí. Emanuel Vallejo, una palabra que dice en griego, dice negro, él dice, no, no es negro, es blanco. Y la gente le cree, que no va a ir a investigar. Ese es el gran peligro del que dice el libro de Santiago. No hagáis mucho de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque el que es maestro tiene, dentro de todo, tiene más herramientas como para manipular a la gente, ¿sí? Entonces, esa manipulación que puede llegar o información que puede llegar a tener más alcance en la gente, utilícenlo para bien. Ese es el contexto de Santiago, lo que dice. Pero él no, él lo usa para mal. Ay, me está hablando de libros inspirados y de las recopilaciones no son inspiradas. ¿Y usted cree que yo estoy mal? Escúchelo lo que sigue diciendo él. en las enseñanzas de Elena G. White la doctrina de la Trinidad. Nunca lo va a encontrar. Empecemos por ahí, nunca lo va a encontrar. Pero la argumentación que se va a hacer aquí, porque no se puede esconder con un dedo el sol, de que los pioneros no eran trinitarios, la argumentación que se va a hacer aquí está llena de falacias para sostener de que hubo un progreso, de que hubo un cambio, de que hubo una nueva luz que se dio, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar y vamos a sacar
Cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. Obviamente yo tengo una postura tomada que desde hace años y años y años hasta ahora no he encontrado ni que la Biblia habla No, años, 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 no. Otra, ahí no es falaz, no, no es no es veraz, disculpen la palabra. No es veraz. El hermano Manuel Vallejo no tiene años en esto. Años tiene de ser mesiánico a ser arriano. Antes era mesiánico, no hace muchos años era mesiánico. Y lo pueden ver, y yo he subido materiales. Él era mesiánico. Allí andaba con una barba grande, y después, de un día para el otro, apareció adventista. Yo no sé si se bautizó, no lo sé. Yo tengo mi duda, pero no significa que sea la realidad. Yo no lo sé. Yo no sé si se bautizó, ¿sí? Pero las mismas ideas mesiánicas que tiene las volcó aquí y es las que sigue enseñando. Sigamos. de la Trinidad, ni que el Espíritu de Profecía hable de la Trinidad. Ahora, que pastores adventistas hablan de la Trinidad, sí, eso muchísimo. Pero Elena G. White y la Biblia no hablan de Muchísimo, pero yo he dicho abiertamente en mi canal y en los perfiles de la plataforma que muestren un video de un pastor que habla de la Trinidad. No hay. Por qué les mienten a los hermanos? No hay un video de un pastor hablando de la Trinidad. No existe. Ni a Daniel Miranda le va a hacer decir que la Trinidad es correcta. Yo ahora lo voy a la explicar. Trinidad. Pero vamos a ver cómo trata de acomodar esta cuestión histórica este presentador y vamos a dar respuesta a Voy a cada uno de adelantarlo un estos poquito, ¿sí? ¿O no? argumentos, A ver. algunos de ellos realmente Iba a, a hablar de que grandes cambios ocurrirían, pero bueno, hay un problema muy grande, y es que Ellen White no era antitrinitaria. Correcto. Hay suficiente evidencia, el libro de Evangelismo, en una sección completa que habla del Espíritu Santo, ella habla de los tres grandes poderes, de las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense qué interesante. Habla de una cita de Elena G. White donde ella advierte de que iban a venir cambios en la iglesia, cambios negativos, obviamente, porque si no, no sería una advertencia de peligro, que creo que tengo un video hablando de esa cita puntualmente, no recuerdo ahora, pero creo que es la que habla acerca de una nueva organización, con libros de una nueva orientación, etcétera, Sí, etcétera. esa. Y habla de ese peligro, ¿sí?, que viene en el futuro, pero el presentador no se encarga de explicar si no es lo que nosotros sugerimos de que iba No, a pero no tiene introducirse mucho la Trinidad, tiempo de entonces, explicar él. ¿cuál sería el nuevo peligro? ¿Dónde estaría esa nueva organización o esos cambios que se introducirían? Luego dice que Elena G. White no era antitrinitaria. Y acá tenemos un gran problema, porque evidentemente trinitaria no era. ¿Qué pueden consultar ustedes para ver si era trinitaria o no era trinitaria Elena G. White? Yo, igual, al final del video les voy a mostrar varias citas para que ustedes saquen sus conclusiones. Pero vayan por su cuenta, lean solamente el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Acá hay un problema. Y acá yo voy a hilar fino. Disculpen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Manuel Vallejo lleva eso, ¿sí? Los comentarios con él hay que hilar fino, ¿sí? Entonces, Manuel Vallejo, su doctrina es contra la Trinidad. Eso por una parte, ¿sí? Todo lo que él va a hablar, toda su argumentación, todos sus comentarios, toda su exégesis, todo va a ser siempre contra la Trinidad, ¿sí? De ahí no lo van a mover. ¿Estamos? Ahí está, estamos de acuerdo. Vamos por el otro lado. Eh, el hermano Daniel Miranda se equivoca al usar esa terminología, ¿sí? Se equivoca al usar esa terminología. Obviamente que no está hablando con Emanuel Vallejo, pero estas personas le van a buscar el talón de Aquiles. Yo sé que Daniel Miranda no está hablando de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad católica, el misterio de la Santísima Trinidad católica. Yo sé que Daniel Miranda no está hablando de eso.
Pero como él dice, Elena de Guay no era antitrinitaria, lo que obviamente deja en evidencia es que si no era antitrinitaria, era trinitaria. Lo que él se confunde al explicarlo, y esto tenemos que ser muy cuidadosos, es que no podemos hablar de Trinidad, porque la Trinidad, la palabra, viene de la doctrina de la Trinidad católica. Y ellos, cuando ustedes dicen Trinidad, a ellos automáticamente se les prende las alarmas, catolicismo. La iglesia adventista, a veces, como lo hizo Daniel Miranda, utiliza en ciertos periódicos o ha utilizado en la época de los pioneros o por allí en algún portal o algún hermano o alguna hermana que todavía no sabe de este conflicto y utiliza sin querer la palabra yo creo en la Trinidad, pero el hermano adventista de buen corazón no está diciendo que cree en la Trinidad católica, solamente se está equivocando en el título, no en el concepto. Porque en una revista, ya un título, hay un libro que se llama, que imprimió la Iglesia Adventista hace unos años atrás, estamos hablando, no sé, 20 años, yo lo tengo ese libro, que se llama La Trinidad y tiene el dibujo de una triqueta. Cuando usted lee el libro, ahí no hay doctrina de la Trinidad católica. Pero como tiene el título que dice Trinidad y tiene la triqueta, eso ya es paganismo. ¿Me entiende? Entonces, el hermano Daniel Miranda, al decir la hermana White no era antitrinitaria, mire, evidencia histórica, por lo que yo sé, por lo que yo he examinado, no, no conozco un adventista que haya conocido, que haya predicado a viva voz la Trinidad, por lo menos en la época de los pioneros y la continuación de los hermanos del Adviento. No hay uno. Ellos no creían en la Trinidad católica que no tiene nada que ver con la deidad adventista. La Trinidad católica no tiene nada que ver con la adventista. Es más, los adventistas arrianos modernos no saben explicar la Trinidad católica, no la saben explicar. Solamente se basan en que porque diga Trinidad ya está. Entonces yo nombro Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Usted cree en la Trinidad católica? Yo le he pedido, hermano, muéstreme en mis material de mi canal de YouTube, donde yo enseño Trinidad católica. ¿Me entiende? Ahí podemos hablar hilando fino, que posiblemente se equivoca, pero aunque la charla la está haciendo con otro pastor, pero la está haciendo público, ¿sí? Entonces deberían cuidar, no solo él, muchos expositores, de nombrar Trinidad, porque ellos están pendientes de que si ustedes nombran Trinidad, ustedes están enseñando Trinidad Católica. Yo sé que Daniel Miranda no enseña Trinidad Católica, yo lo sé bien, pero los arrianos modernos, con esos dichos, van a decir, no, la hermana White era trinitaria. Sigamos ahí. Y díganme si encuentran a la Trinidad allí. Elena G. White no habla de la Trinidad. Y fíjense qué interesante, ¿no? Lean el capítulo 30 también del conflicto de los siglos, lean primeros escritos también, la caída de Lucifer. Todos esos libros hablan de que Lucifer era el tercero en el cielo, de que No, estaba el Padre. eso es otra falacia. Eso es algo que él lo dijo. Mira, yo a veces ahí me doy cuenta cómo los hermanos no examinan. Yo he encontrado muchos arrianos modernos que han dicho no, que lo mismo que está diciendo Vallejo, porque Vallejo fue el primero que dijo eso en un video hace muchos años. Él dijo eso y los demás repitieron lo mismo. Pero cuando vas al original en inglés que escribió el lenguaje, no dice que el tercero era Satanás.
Es un juego de palabras que él saca de la versión castellana. Si ustedes toman la versión en inglés, se van a dar cuenta que no está hablando que Satanás era el tercero. ¿De dónde saca eso? Confronto yo cualquier adventista arriano, cualquier arriano moderno, que me muestre la cita en inglés original donde diga que él era el tercero. No hay. Él puede engañar a los que no leen, o sea, no tienen la posibilidad, porque hermano, no todos tienen la posibilidad de investigar la fuente, pero por eso el Señor puso maestros, puso pastores, puso ancianos para que guíen. Y estas personas arrianas lo que enseñan es, no, no hay que hacerle caso al pastor, no, el anciano no sirve, el otro no sirve. O sea, ¿cuál es la doctrina de ellos? Ninguno sirve, solamente sirvo yo. Eso es lo que quieren hacer. Como todos están contaminados, acá el único que tiene que gobernar soy yo. No, no es así, hermano. Ni, ni, ni la luz de la verdad presente enseña que nosotros no tenemos errores. No, no, ¿cómo voy a decir eso? Hay muchos que enseñan la verdad y hay muchos que saben más. Siempre te vas a encontrar con otro que sabe más, pero dentro de las reglas, no rompamos las reglas, hermano. Yo no puedo decir que ciertos pasajes del espíritu de profecía significa una cosa cuando me está diciendo otra. Los arrianos tienen la costumbre de de las citas del espíritu de profecía, torcerlas enseguida, las dan vuelta, ¿sí? No, que Jesús tuvo un comienzo, si tuvo un comienzo, entonces no es eterno, es sempiterno. Es simple y llano, pero ellos no, no, que esto, y siempre queriendo meter algo para romper la regla. Que estaba el Hijo y Lucifer era el tercero en el cielo, Sí, eso y no que dice el Lucifer se original. rebeló porque el Padre solamente consultó con su Hijo en la obra de la creación, y se rebeló contra el Padre y el Hijo. Esos libros no son Bueno, él dice siempre eso, ¿no? Pero nunca hay una cita, hermano, hay una cita. Hay una cita del espíritu de profecía que yo me cansé de mostrarla en las clases que he dado. Este 2025 yo he dado las clases sobre el Rey de la Eternidad. Y hay citas, hermano, donde habla del pacto eterno. Y el pacto eterno habla de las tres personas de la deidad. Y eso él no lo lee. Él siempre va a leer la cita donde nombran dos, pero la cita donde nombran tres, él no las va a leer. A ver si lo encuentro por acá, yo no lo tengo preparado. A ver, creo que no. A ver, lo voy a buscar mientras él conversa. Pero hay citas del espíritu de profecía donde habla que el pacto eterno fue entre tres. ¿Hay citas donde dice que el pacto eterno fue entre el Padre y el Hijo? Sí. ¿Hay citas que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? También, pero no las van a leer. trinitarios en absoluto, en absoluto. Y fíjense qué interesante que el presentador dice, hay abundante evidencia, yo lo voy a poner de vuelta para que ustedes lo escuchen, hay abundante evidencia de que Elena G. White era trinitaria, y vamos a ver cuál es la fuente que da. Fíjense lo que dice. Que habla el Espíritu Santo, ella habla de la suficiente evidencia, el libro de... Y es que Acá Ellen está. White no era antitrinitaria. Correcto. Hay suficiente evidencia, el libro de Evangelismo, Mire, dice, hay suficiente evidencia y cita un libro que no fue escrito por Elena G. de White. Eso, Eso ya lo escuché de un arriano moderno de España que dicen que este, Evangelismo no es inspirado, ¿sí? A ver un cachito más, déjame y le muestro. hermanos, abran sus ojos, abran sus ojos. ¿Cuántos libros escribió Elena G. de White? Así de puño y letra, ¿no? Todo seguido, porque obviamente no, y ahora yo voy a desmantelar algunas falacias que él va a presentar más adelante. Pero ¿cuántos libros fueron escritos de puño y letra completos? Que cuando iban a publicación, el NGY verificaba de que estuviera todo bien, cuando su redactora acomodaba las palabras, porque tenían redactores, ella tenía redactoras o personas que
mejoraban su texto, ella lo leía de vuelta para ver si la idea no se había cambiado, y ella podía ver en el libro impreso que se publicó lo que ella había dicho. Pero la abundante evidencia que presenta este ministro o este comunicador es un libro escrito o publicado post-mortem, sin el control de Elena G. de White, donde una persona encargada, que fue el Leroy Fromm, que él lo va a mencionar ahora, Leroy Fromm, hizo una recopilación antojadiza de ciertas citas que favorecían su punto de vista trinitario. No voy a extenderme aquí hablando del Leroy Fromm, pero él fue quien escribió La Venida del Consolador, y él dice, y esto lo pueden chequear ustedes, lo pueden buscar, él dice que cuando hizo su investigación sobre el Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo, no encontró mucho material entre los escritores adventistas. Tuvo que ir a buscar afuera de la iglesia adventista a escritores evangélicos. Ahora, escuchen, sí, él lo que dice, obviamente, confunde a la gente, ¿sí? Leroy Fromm lo que dijo es la realidad, pero él exagera la nota, Emanuel Vallejo. Leroy Fromm fue a otros escritos porque la iglesia adventista nunca había hablado del Espíritu Santo, sí. ¿Tenía un libro del Espíritu Santo? No tenían un libro del Espíritu Santo. Así como cuando Wagner y John hablaron de la justificación por la fe, no había un libro hablando de la justificación por la fe. Cuando los pastores, no me acuerdo el nombre, hicieron 1888 reexaminado, estos pastores y tuvieron que tocar el tema de la justificación por la fe. Cuando ellos estaban estudiando en África, ellos tuvieron material de justificación por la fe, no tenían, lo usaban de los protestantes, la justificación por la fe, hasta que descubrieron que Alonso Trevillón y el pastor Wagner tenían suficiente material sobre la justificación que habían hablado en 1888. ¿Y qué hablar del movimiento primigenio de lo movimiento milerita, hermano? ¿De dónde se creen ustedes que los adventistas sacaban sus estudios? Los copiaban de comentarios protestantes, las músicas adventistas. ¿De dónde los sacaron? Los sacaron de los bautistas, los sacaron de los metodistas. No tenían himnario, tenían que copiar de otros lados los comentarios. ¿De dónde se creen que sacaron el comentario de la doctrina de los 24 ancianos? Lo sacaron de los protestantes. ¿De dónde cree que sacaron el 666 que no está en la Biblia? No está en la Biblia, no, la explicación vicario, fidelidad, eso no está en la Biblia. ¿De dónde cree que lo sacaron? Eso fue uno de los primeros pasos que puso Uriah Smith, que después reconoció que lo copió. La iglesia adventista al comienzo copiaba muchas cosas, no tenía materiales suyos que le pertenecía. No había un libro, aunque era un tema candente en la iglesia adventista, no había un libro que hable sobre el Espíritu Santo. Y él tuvo que buscar material en otros lados. ¿Eso está mal? No está mal. Hasta la hermana White lo hizo. Pero cuando queremos hacer quedar mal a alguien, obviamente yo voy a exagerar la nota. Ahora, él dice, porque desconoce la historia, hermano. Si lo escucha una persona que sepa de la bibliografía, de cómo se armaban los libros, hermano, él no tiene idea, no tiene idea lo que es compilar libros. Yo trabajé, hermano, 25 años en imprenta. Yo sé lo que es compilar libros. La iglesia adventista no tenía archivero al comienzo. No tenía una bóveda de archivos. Señor Emanuel Vallejo, no tenía. Todo se fue dando con el paso de los tiempos. Usted me dice del libro, o sea, usted está diciendo que Patriarca y Profeta es inspirado y el evangelismo no es inspirado. Entonces, mire, yo acá en mis manos, obviamente ustedes no van a ver, pero yo acá en mis manos tengo el libro Consejo
para los maestros. Ahora, dígame, señor Emanuel Vallejo, este libro, Consejo para los Maestros, ¿es inspirado o no es inspirado? Dígame, ¿dónde está el otro libro acá? Dígame, señor Vallejo, boceto sobre la vida de Pablo, ¿es inspirado o no es inspirado? Dígame, ¿los manuscript release son inspirados o no son inspirados? Cartas y manuscritos, 22 volúmenes, ¿son inspirados o no son inspirados? ¿De qué me están hablando? La hermana White vivía compilando toda su vida. Él hace, él divide dos aguas, libros que ella escribió y libros que ella no escribió. Señor Vallejo, si la hermana Guay escribió de puño y letra libro y que ella, usted quiere que el libro, usted quiere saber cuántos libros ella escribió, lo compiló las hojas ella misma, le puso hilo y lo cosió ella misma y le puso la tapa, fueron muy poquitos, porque es una obra que no se puede hacer con una sola persona. Y él está hablando desde el desconocimiento total. Es como que a mí me, hermano, a mí jamás me pidieron armar un libro o un folleto o laminar algo o poner el máster en una máquina sola. ¿De qué está hablando? Ni Gutenberg trabajó solo. Ni las imprenteras en Holanda, donde Erasmo de Rotterdam imprimía. ¿Usted se cree que solamente una persona? ¿De qué me está hablando? La hermana White siempre tuvo compiladores. Sus asesores que ella tenía, que fueron muchos, no solo eran profesionales, sino que tenía que tener un plus extra. Esto yo ya no quiero andar más porque esto yo ya lo expliqué en un tema. Las personas que trabajaban al lado de la hermana White tenían que saber escribir en pluma, tenían que saber escribir en bolígrafo, tenían que saber escribir en taquigrafía, tenían que saber escribir en máquina. Y las máquinas diferentes. Tenían que saber usar desde 1840 hasta el siglo XX, el gramaje de las hojas y el material fueron cambiando. Usted está hablando desde el desconocimiento total. Solamente los que hayan trabajado en imprenta van a saber lo que yo le estoy diciendo. Las personas que trabajaban con Ellen White eran personas de confianza. Y otra de las cosas que los hermanos hablan, no, ella escribía y después no, 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 no. Un 80% no revisaba. Escribía una vez y no revisaba. ¿Por qué no revisaba? Porque tenía personas de confianza. Ya sé lo que me va a decir. Sí, pero si no revisa le van a hacer cosas. Ah, eso pasó una vez. ¿Y saben qué sucedió? Dios le mandó a un ángel a que le avise a la hermana White de lo que estaban haciendo los escritos de ella. Nunca más pasó. ¿Por qué nunca más pasó? Porque nunca más quisieron cambiar. La vez que pasó, que quisieron tocar, cambiar sus escritos, un ángel le avisó a Ellen White. ¿Me entienden? La falacia que levanta. No, es que hay citas que fueron cambiadas por la Heroi Frum. La Biblia, que, que fue tocada por miles de manos y miles de copistas, y amanuenses y saduceos, nunca cambió el mensaje hasta hoy en día. Y ahora usted me dice que los libros de la hermana White fueron cambiados.
que hay libros que son más inspirados que otros. ¿Usted qué me está diciendo? Que Patriarca y Profeta más inspirado que Consejo. Consejo para Maestro es una compilación. Y hermano, y usted se asombraría de las compilaciones que hay. Usted no tiene idea de las compilaciones que hay. Casi todo el material de Ellen White era compilado. Y muchas cosas eran sacadas de otros libros. ¿Por qué? Porque el ángel le dijo esa cita, vayan a la serie La Mensajera del Señor que yo grabé, hermano. Dios le dijo mediante su ángel, le dijo el ángel, yo te voy a dar perlas en varios lados. Y el ángel le señaló que ella iba a tomar perlas de otros libros. Entonces, si ustedes el día de mañana quieren decir que la hermana White había cosas que ella avaló y otras cosas que no, o quieren decir de plagio, si quieren plagiar, acusar a alguien de plagio, tienen que acusarlo al ángel, porque el ángel le dijo, yo te voy a hacer sacar de otros libros. Hermano, tienen que volver a revisar lo que es inspiración. ¿Qué están hablando, hermano? ¿Qué van a decir? ¿Que los periódicos de Sign of the Time no son inspirados y Patrick y Profeta sí? Por favor, hermano. Que obviamente los evangélicos eran trinitarios, los adventistas no eran trinitarios. Elena G. White tenía abundantes citas sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué no abundó sobre esas abundantes citas del Espíritu Santo, esas miles o decenas de miles de páginas escritas por Elena G. White sobre el tema de la deidad, sobre Dios, sobre Cristo y sobre el Espíritu Santo? Que de hecho ella habla muchísimo sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, él tuvo que ir a buscar para escribir la Venida del Consolador afuera. Y esa persona que fue a buscar en material evangélico para hablar del Espíritu Santo es el que recopiló el libro del evangelismo. Ya escuché eso, sí, sí, ya lo escuché. Los arrianos modernos le tienen un odio al evangelismo, pero el evangelismo son citas de la hermana White, como son las que yo tengo el libro Consejos para los Maestros. Consejos para los Maestros mm, son citas de la hermana White que fueron recopilados. Evento de los últimos días fue recopilado. ¿Por qué no habla mal de Evento del último día? ¿Por qué no habla mal del libro Evento del tiempo final? Es una recopilación. ¿Por qué no habla mal de Spalding Magan? Es un libro recopilado. ¿Por qué no habla del camino a Cristo? ¿Qué cree que el camino a Cristo no fue recopilado? Hermano, no podemos hablar desde el desconocimiento. Este es el peligro. Este es el peligro, hermano. Yo ahora entiendo por qué ellos hablan en contra de los pastores. Em, Vamos a seguir. Y este pastor que está hablando ahora, en vez de decir hay abundante evidencia, vamos a leer Patriarcas y Profetas, Conflicto de los Siglos, Camino a Cristo, todos los libros que ella escribió estando en vida, Consejos para la Iglesia, donde ella ahí confronta a Kellogg's, en Consejos para la Iglesia, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, ella confronta a Kellogg's, hablando de la personalidad de Dios y de Cristo. ¿Por qué no cita esos textos que hablan claramente acerca de la naturaleza de Dios? No, él va a citar el libro del evangelismo. Qué tremendo. Ahora, ¿eso significa que las citas que aparecen en el evangelismo están adulteradas? No, no están adulteradas. Las citas que están en el evangelismo son citas escritas por Elena G. White, Y pero entonces, sacadas todas de contexto y puestas ¿cómo juntas para dar contesto? una impresión trinitaria. Pero ninguna de esas citas por sí mismas son trinitarias, ¿sí? Y voy a ser bien claro con esto. La Trinidad no habla de la existencia del Espíritu Santo. La Trinidad no habla de la existencia de Cristo o de la existencia del Padre. La Trinidad habla de que las tres personas forman un solo Dios. Y ustedes no van a encontrar ni una cita en todos los escritos de Elena G. White, y mucho menos en la Biblia, que diga que tres personas forman un solo Dios. Incluso cuando Elena G. White habla de Ve, eso lo que él está diciendo es porque no conoce, no toca la Biblia desde el griego. Porque cuando él va
va al griego, al hebreo, desnuda lo que él dice. La palabra Elohim, Elohim, nombra a tres personas. Ellos tienen una apuesta, ¿sí? Una apuesta donde a usted le deja con la duda. Mostrame donde diga que tres personas en un solo Dios. Es como que yo le diga a él, búscame en la Biblia donde diga que somos adventistas del séptimo día. Si vos me encontrás una cita en la Biblia que hable, que, que diga que el remanente son los adventistas del séptimo día, quiero una cita en la Biblia que diga somos adventistas del séptimo día. No hay. Entonces, ¿qué? No existe el adventismo. Es como el capricho que él quiere. ¿Por qué no deduce esto, hermano? Porque la Biblia tiene una forma de parámetro de estudio, un poquito aquí, un poquito allá, renglón aquí, tras renglón allá. ¿Qué significa eso? Que uno va armando el mensaje. Si yo encuentro que el Hijo es eterno, si encuentro una cita que el Padre es eterno y encuentro una cita que el Espíritu Santo es eterno, y entonces, ¿por qué nos encasillamos en buscar una cita que diga a ver dónde dice que los adventistas del séptimo día en la Biblia? Cuando hay citas que habla que el Espíritu Santo es eterno, el Padre es eterno y el Hijo es eterno. Punto. Si hay tres personas eternas, son tres personas divinas. Si la Biblia habla de un Dios, no habla de dos dioses, no habla de tres dioses, entonces es tres personas, un Dios, pero no como lo enseña la Trinidad Católica. Pero cuando el señor Emanuel Vallejo habla de la Trinidad Católica, no la explica porque no le conviene, sino se van a dar cuenta, los hermanos oyentes se van a dar cuenta. Él no le conviene explicar la Trinidad Católica, porque si él la explica, se le cae todo el negocio. Porque en cuanto no hay un arriano moderno que sepa explicar la Trinidad, en cuanto abren la boca para explicar la Trinidad católica, se les cae el negocio, porque ahí van a empezar a notar que hay un gran abismo entre la Trinidad católica y la deidad adventista, no tiene nada que ver. Y Dios mediante, si Dios me sigue dando vida, este 2026 yo voy a estar explicando la segunda parte de la serie El Rey de la Eternidad, que es la serie más completa de la deidad. Y no lo digo en terminología de sensacionalismo. Vaya a investigar. Los que me han acompañado el 2025, vayan a ver. Solamente la primera parte tiene, creo que 16 temas. 16 16 videos, algunos de 2 horas y 3 horas. Y yo voy a explicar en la segunda parte, le voy a dedicar 5 temas a hablar de la Trinidad Católica. La voy a explicar de A a Z para demostrar que lo que él está diciendo y otros arrianos modernos es pura falacia. De los tres grandes poderes, ella dice que una es Dios, y la otra es el Hijo de Dios, y la otra es el Espíritu Santo enviado del cielo para representar a Cristo, y yo se los voy a mostrar a estas citas. Pero qué interesante que la abundante evidencia para decir que Elena G. White no era antitrinitaria es de un libro que ella no escribió. Ella no escribió el libro del evangelismo, así como no escribió Eventos de los Últimos Días, ¿sí? Bueno, lo Son dijo. recopilaciones que se hicieron posteriormente. Pero No digo que evento de los sean últimos malas días. en su totalidad, Pero evento de los pero en el últimos días. apartado Evento de los últimos días no dice que no es inspirado. No habla tan mal como el evangelismo. ¿Qué culpa tiene el Frun de que el evangelismo tenga citas donde nombra a las tres personas de la deidad? La hermana White nunca creyó en la Trinidad católica, pero ella creía en la deidad de tres personas. ¿Por qué no lo dice eso? Ustedes, ustedes le mienten a los hermanos,
le mienten descaradamente. Yo no quisiera estar en el zapato de ustedes. Ustedes le mienten que cuando la hermana White dice en su cita, tres personas, ¿qué hacen ustedes? Ustedes dicen, no, no son tres personas, son dos personas. Hermano, ¿ustedes nos quieren decir que no sabemos contar? ¿Ustedes quieren decir que la hermana Guay hablaba en terminología de gematría, que cuando decía tres era dos, que cuando decía ocho era dos, que cuando decía 24 ancianos no son 24 ancianos, son dos ancianos? Que cuando decía que Apocalipsis 4 y 5 tenía, el cordero tenía siete cuernos, no, no está hablando de siete, está hablando de un cuerno. ¿Eso está diciendo? Nosotros no somos niños, no somos neófitos. Ella no tenía esa comprensión de la gematría. Ella dijo, tres son tres. Siempre lo enseñó así. Alonso Trevillón hizo un compilado hablando del Espíritu Santo como persona. Jamás dijo que era un éter. Había muchos adventistas que hablaron a favor del Espíritu Santo, pero eso fue a partir de cierto año. Es como dice Daniel Miranda. Eso tuvo una comprensión más puntual en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX. En el siglo XX fue más puntual y fueron apareciendo el material. Ahora, señor Manuel Vallejo, aunque había escritos de la hermana Guay, no los utilizaba. No es porque el escrito de la hermana Guay ya estaba, ya lo utilizaba. Muchos adventistas y pioneros lo dejaban de lado y volvían a tomar esos escritos después de 10 años, 15, 20 años, lo volvían a tomar. Sin ir más lejos, en una convención bíblica, una reunión bíblica donde había pastores, donde había maestros de colegios, evangelistas, presidentes de área, hubo uno que se levantó y dijo, hermano, ¿qué nos pasa? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escribiendo sobre arrianismo? ¿Que ustedes no creen en las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ellos tuercen la historia, hablan mal del héroe Frunk, que el héroe Frunk luchaba con el pastor Benjamin Wilkinson, que Wilkinson no creía en la Trinidad y el héroe Frunk creía en la Trinidad. Cuando un día me puse a investigar la historiografía de eso, que me llevó por lo menos unos 5 meses investigar eso. Eso había que cavar varios kilómetros debajo de la tierra. Y ahí descubrí, hermano, que Wilkinson creía igual que Leroy Frum. Leroy Frum creía en tres personas divinas. Wilkinson creía en tres personas divinas. Pastorito, si no se llevaban mal, no, ellos se llevaban mal de otra cosa, pero no la doctrina de la deidad. Wilkinson, en un periódico, yo lo tengo por ahí guardado, eso lo tengo bajo 7 llaves. Wilkinson explicó la Trinidad Católica. Él dijo, la Trinidad Católica es esto. ¿Y usted en qué cree? Pero yo creo en lo que dice la hermana White. Tres personas. Ay, se me caerían de espalda, hermano. A ver, sigamos un poquito más adelante. Que él menciona, que habla acerca de la Trinidad y le pusieron el título Trinidad, ninguna de las citas de Elena G. White usa la palabra Trinidad, ni el concepto de Trinidad tampoco, ¿sí? Usa las expresiones que usaba el mismo Urias Smith cuando hablaba del Espíritu Santo como una tercera agente. No, 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 no. Uriah Smith, no lo puede poner Uriah Smith. Uriah Smith era semiarriano y falleció semiarriano. ¿Por qué no dice eso? Ah, no, los pastores no sirven, claro, porque decimos lo que pasó en la historia. Tenemos materiales que a veces no lo tienen, no, o sea, hermano, ustedes no tienen la culpa de no tener todos los materiales. Vuelvo a reiterar, ustedes no tienen la culpa de no tener todos los materiales. Pero tampoco nos acusen que porque tenemos más material y compartimos con la Grey,
nosotros estamos en pecado. Que porque nosotros compartimos más material que ustedes no tienen, significa que somos trinitarios. Que porque tuvimos la posibilidad que nos dio Dios de estudiar griego o hebreo, porque estudiamos griego, somos paganos. Porque estudiamos hebreo, estamos mal, porque sabemos de el lenguaje latín o el alemán o versiones, estamos mal, que hay que ser bruto cuando hay suficiente evidencia de la educación cristiana. ¿Que estoy mal yo por saber eso? ¿Estoy mal que yo comparta cita de la Biblia de los valdenses, donde dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tres personas. O un tercer poder, ¿sí? Entonces, esta respuesta es súper falaz. Si usted se queda con lo que acaba de decir el presentador, usted está confiando en el hombre. Oh, Vaya y lea primero todas las citas del evangelismo y encuentre una que hable de la Trinidad. No va a encontrar ninguna, porque ahí habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no habla de una Trinidad, ¿sí? sí. Igual que la Biblia habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no dice que los tres forman un solo Dios. Eso es imaginación, eso es Claro, imaginación. O sea, él dice que lo que dijo Uriah Smith tiene razón. Uriah Smith presentó lo que era el Espíritu Santo. Sí, pero Uriah Smith, mire lo que dijo Uriah Smith. Uriah Smith dijo, con el Hijo cesó la evolución de la deidad. ¿Saben qué creía Uriah Smith? En la evolución, que Dios tenía un proceso evolutivo. ¿Por qué no lo dice? Sigo leyendo. Como deidad, todo lo demás, tanto los seres animados como los inanimados, han sido creados por el Padre y el Padre como causa primera. ¡Wow! Hermano, eso es arrianismo. Y el Hijo como agente por medio de quien todo ha recibido su existencia. Aquí dice como hijo y el Hijo como agente por medio de quién. Cuando la Biblia dice en el original, dice que el Hijo creó todo para él. interpretación de hombres, ¿sí? Entonces, vamos a seguir escuchando a ver qué más dice el presentador. Hay suficiente evidencia. El libro de Evangelismo, en una sección completa que habla del Espíritu Santo, ella habla de los tres grandes poderes, de las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú crees, claro, ellos tienen una manera de responder a esto. Ellos dicen, Leroy Froome introdujo esas citas. Sí. No estaban en el original. Eso es fácil de averiguarlo. Usted le puede escribir al Centro White y usted puede ver allí con puño y letra, Ellen White escribió eso, no fue añadido. Yo tengo un estudio. Bueno, antes de que pase a lo de su estudio y eso, fíjense ustedes la manipulación, porque nosotros no decimos que Leroy Fromm escribió esas citas. Si usted va a las citas originales, las citas están. Nosotros creemos en todas esas citas. O sea, los que no creemos en la Trinidad creemos en todas las citas, en la que dice tercera persona de la divinidad, trío celestial, tres grandes poderes, las creemos a todas y yo se los voy a mostrar ahora. No, bueno, eso dice él. Pero señor Manuel Vallejo, sus seguidores dicen que el libro no es inspirado. Y que cuando dice, no, ustedes creen, pero para su exégesis. Porque cuando dice tres personas, son tres personas, no son dos. La hermana White jamás en su vida dijo que tres personas son dos. Nunca dijo eso. Eso es una interpretación que la colocan ustedes. Y señor Vallejo, usted no creó la pólvora, porque el señor Cristian Silva fue el que sacó el tema del arrianismo. Y usted copió de ahí, como buen argentino, le copió a otro argentino. Porque el arrianismo moderno salió de las aulas de la Universidad del Plata de aquí en Argentina. De allí salió la doctrina del arrianismo moderno. Tomó gravitación con Cristian Silva. Con citas del Elena G. White
que es el trío celestial, que son los tres grandes poderes, Vamos a adelantar un poco. trinitarios adventistas. 1930, lo del año 1931, hay algo de verdad en eso, pero es porque la iglesia a partir de este año comienza, de hecho, Ah, 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 ah. ah. Se tiene que frenar ahí. Lo voy a dejar correr, pero voy a volver para atrás. Presten atención. a partir del año 1890 comienza a haber un cambio. El lenguaje año comienza, de hecho, Fíjense qué tremendo. Él dice, lo de 1931 hay algo de verdad, que en 1931 aparece por primera vez en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista la palabra Trinidad. Antes no aparecía. Y él tiene que reconocer de que hay algo de verdad ahí. Pero después dice, como queda muy feo decir 1931, porque cualquiera de ustedes puede sacar la cuenta de que Elena G. White ya estaba muerta en esa época, hacía 15 años, entonces mejor voy un poquito más atrás, pero ya desde 1890 se estaba generando un cambio. Abran los ojos, porque es más fácil. Yo les voy a decir una frase muy conocida que dijo por allí algún escritor alguna vez. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Es que Daniel Miranda nos está engañando. Él está diciendo la verdad. Mire, el tema es así. La hermana White nunca nombró Trinidad, porque si ella nombraba Trinidad, porque si ella nombraba Trinidad, se asociaba a la doctrina de la Trinidad católica. Por eso nunca usó la palabra Trinidad. Lo que hacen ustedes, que ustedes, cualquiera que nombra Trinidad, ya lo asocian con la Trinidad católica. Y mire que yo tengo temas grabados, jamás uso Trinidad, jamás uso la palabra Trinidad. Que la Trinidad, yo sé que la palabra Trinidad tiene que ver con la doctrina de la Trinidad católica, pero no todos asocian en la iglesia adventista. Hay muchos que no saben lo que es Trinidad, arrianismo, hay muchos, señor Vallejo, hay muchos de la iglesia que no están en ese conflicto. Y entonces ellos le llaman Trinidad, ellos saben que Trinidad son tres personas, ellos saben que deidad son tres personas. Pero ellos no es que le van a estar explicando que la Trinidad Católica cree en el doble engendramiento, porque eso es uno de los puntos que cree la doctrina católica. Los adventistas no creen en el doble engendramiento de Jesús. Los adventistas no creen que Jesús tiene un comienzo. Usted, señor Vallejo, cree en que Jesús tuvo un comienzo, entonces no le llame eterno, porque cuando una persona divina o que posee vida eterna tiene un comienzo, no se le puede llamar eterno, sino es que es sempiterno, porque no tiene final, pero tiene comienzo. Que hay citas que habla de que el pacto eterno se hizo entre el Padre y el Hijo. Eso me quedó aquí, yo les quiero mostrar, mire, yo estaba buscando aquí. Dice, 1901. No me digan que la hermana White estuvo Ahora yo voy a leer la cita esta y van a decir, no, esta cita está cambiada, que yo la cambié. Conmovida por la raza humana, la deidad, es decir, escuchen, esto es lo que vio la hermana White. Conmovida por la raza humana, la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se entregaron. Pero para el razonamiento del señor Vallejo, se entregaron. El Padre sí se entrega. El Hijo sí se entrega, pero el Espíritu Santo no, porque no es persona. Pero si aquí dice entregaron, es porque Él voluntariamente se entrega. Tiene que tener razonamiento. Tiene que tener un centro de decisión. ¿Me entiende? La cita le está explicando que el Padre tiene decisión y voluntad. Yo me entrego. Eso es entregar la voluntad. El Hijo, yo me entrego. Yo me conmuevo.
y el Espíritu Santo se entregó. Él se conmueve y se entrega porque él tiene decisión. Caminando en la arena de la hipótesis, el Espíritu Santo puede decir, yo no me conmuevo, yo no deseo entregarme en el plan de redención. Sigue diciendo la cita, el Padre, en la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se entregaron a la obra del plan de redención. No, el plan, el pacto fue entre el Padre y el Hijo, ¿no? Acá dice entre los tres. Para llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, ¿quién decidió? Entre el Padre y el Espíritu Santo y Jesús decidieron que Él venga. No es que lo mandaron como a un sirviente, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se diera a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Quién podrá medir la profundidad de este amor? Esta es una cita tremenda de Australian Union Conference Record, que no hay cita. Abran sus ojos, ¿sí? Vamos a seguir escuchando. Pero es porque la iglesia a partir de este año comienza, de hecho, a partir del año 1890 comienza a haber un cambio. Ellen White aún estaba viva en cuanto a lo que se entendía de la deidad o la Trinidad. Sí es cierto que la mayoría de los pioneros eran antitrinitarios. Eso Bueno, todos los pioneros importantes, o sea, todos los pioneros importantes, estamos hablando de los más conocidos, desde Lockwood, desde José Bate, desde, bueno, Jaime White, Uriah Smith, eh, todos, todos los pioneros importantes, los que eran escritores de las review, los que participaban activamente como dirigentes de la iglesia, todos eran no trinitarios. El primer trinitario que empezó a revolucionar todo fue el doctor John Kellogg. Y hay Ah, no, 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 no. No, yo no sé qué pensar, hermano. Yo porque estoy haciendo una reacción, pero también estoy comentando públicamente, ¿no? Este, pero yo no sé qué decir porque tampoco yo no quiero tampoco decir que el hermano Vallejo se va a perder. Yo no soy quien, ni sé si yo voy a ser servo, hermanos, para decirle quién, pero mi obligación es advertir a los hermanos. Pero él no puede decir, está, está quebrando la historia en mil pedazos, hermano. Porque él tenga un espacio de aire y yo tengo un espacio de... Yo tengo mi espacio de aire. Le voy a decir el mismo ejemplo que lo pongo siempre, por hermano, porque... Y va a ser así de exagerado porque si no, ustedes no me van a entender. Yo en mi espacio de mi canal cuadrado 2x2, yo puedo decir que Simón Bolívar libertó al Congo, hermano. Que Juan Manuel de Rosa lo llevaron a Egipto, una campaña libertadora, en las campañas napoleónicas. Hermano, yo no puedo hablar así de esa forma. ¿Cómo va a decir que el doctor Kelo fue un prominente en la Trinidad? La mayoría de los adventistas no creían en la Trinidad católica. Por ejemplo, José Vega en su biografía, hay un libro biográfico, autobiográfico de él. Él dijo que no creía en la Trinidad, pero él siempre dijo que creía en tres personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay dos bifurcaciones, que la Trinidad católica es una cosa y la deidad es otra. El tema es que los arrianos modernos dicen, miren, voy a darle el ejemplo y voy a poner punto final, porque me conviene a mí. Miren, exagerando la nota. La Trinidad cree
en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Yo contesto, es verdad. La Trinidad Católica cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda pregunta. ¿Los adventistas creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, los adventistas creen en la persona del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Por ende, la doctrina católica enseña que hay tres personas y la iglesia adventista cree que son tres personas. Punto final. Los dos creen en Trinidad. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la calumnia de los arrianos modernos. No le van a explicar a usted, no le pida que expliquen porque se van a complicar, se les viene abajo todo. No les van a explicar la doctrina de la Trinidad Católica. No se la van a explicar, ni aunque se arrodillen llorando, no se la van a explicar. Para él es más fácil destrozar a Daniel Miranda, diciéndole que él no sabe, que miente. A Daniel Miranda dijo, yo tengo mis estudios, hasta casi burlándose que él tiene sus estudios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es pastor o porque estudió en una escuela de teología. ¿Usted no? ¿Se va a burlar de él? Vaya al mundo, a una fábrica del mundo. ¿Usted es tornero? Sí, yo soy tornero. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Denle el torno y usted no sabe manejar. En el mundo no hace eso. Usted es chofer, yo soy chofer. Usted es profesional, tiene su licencia profesional. Denle un coche para manejar y después me subo al micro, lo manejo y lo choco, lo estrello. ¿Me entiende? Entonces, lo único que les queda, como ustedes no se prepararon ni porque para ustedes las universidades está mal, ¿sí? Los puestos de avanzada, ustedes predican eso, pero tampoco se prepararon. Ustedes dicen, hablan de la educación cristiana, pero no fueron nunca alumnos. Y entonces, ¿qué hace? Desmerece a Daniel Miranda porque él estudió, él se preparó y porque usted perdió su tiempo como 5 o 8 años en el mesianismo y él no. Y entonces él saca sus estudios y un poco de la historia de la iglesia adventista, la historiografía, y usted se burla porque él lo está diciendo la verdad. Correspondencia que verifica esto. Correspondencia entre el pastor Butler y John Kellogg, que corrobora de que Ah, perdón, me olvidaba una cosita. Sí. Lo que pasa es que esto da mucha tela para cortar. Y mire, no llegué ni a la mitad del video. Ya voy a terminar porque si no se va a hacer muy extenso. Pero lo que dice el señor Vallejo en cuanto a que el doctor Harvey Kellogg creía en la Trinidad. Yo le voy a decir una cosa, él creyó por muy poco tiempo en la Trinidad, pero su libro, The Living Temple, el libro del Living Temple no enseña Trinidad. Dejen de estar mintiendo, sean más veraces. Y yo no tengo miedo de decírselo en ese tono, porque ustedes están enseñando mal. Sí, sería otra cosa hablar con los laicos, y aunque estén equivocados los laicos. Tendría miedo de decirle en ese tono. Pero a usted no, señor Vallejo, usted está enseñando arrianismo mezclado con su mesianismo que no ha dejado. Y yo no sé si se bautizó o no, pero si se bautizó, fue enterrado vivo, hermano, porque sigue con su misma doctrina. Harvey Kellogg no enseñó Trinidad. El libro de Living Temple no enseña Trinidad, enseña panteísmo. Harvey Kellogg fue conocido por panteísmo, no por Trinidad. Pero ustedes quieren meter la Trinidad a la fuerza en cualquier lado y hacen decir a la historia que Harvey Kellogg fue trinitario y escribió su libro bajo el manto de la Trinidad. No, él escribió panteísmo. Él enseñó inmanencia de Dios. Sea veraz. Dejen de estar mintiendo. Dejen de estar atacando a los pastores que Dios los escogió.
Y hay de ellos que no hayan sido escogidos, Dios juzgará a cada uno de ellos. Pero hermano, no se burle si los otros tienen más preparación que usted. No todo en el mundo tenemos que ser Juan el Bautista. Hubo, hay mucha gente hoy en día que es preparada como Saulo de Tarso, como Wycliffe. Muchos fueron preparados y son hoy en día preparados como Casiodoro de Reina. Kellogg había adoptado la Trinidad. Y después hubo algunos pioneros que se unieron a Kellogg, ¿sí? Con posturas trinitarias. Pero Si fuera trinitario, Kelo, ¿por qué dijo que el Espíritu Santo lo inundaba todo? Eso no es Trinidad, hermano. ¿No ve que no explica? Él dice, él dice que el Espíritu Santo, a ver si lo tengo aquí. Aquí lo tenía, hermano. A ver, deme un segundito, ya quiero terminar el tema. No me quiero, lo que pasa es que este video da para cortar mucha tela. Miren, miren lo que dice acá. A a ver si lo encuentro. Mm, entonces, a ver, que quiero leer esa parte. Yo lo que pasa es que yo no preparé esta parte. Mm, ¿Dónde dice eso? Que el Espíritu Santo lo llenaba todo, dice él. Si lo encuentro bien, si no, se las debo. Lo que pasa es que si yo lo digo de memoria, no me van a creer. Sí, a ver. mm, y quiero, a ver, terminar con eso por lo menos. A ver si lo encuentro. A veces pasa eso. Su antiguo. Entonces declaró que sus antiguos puntos de vista sobre la Trinidad se habían interpuesto en su camino para hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad. Cuando él creyó en la Trinidad, que yo estoy leyendo acá, él no escribió el libro de Living Temple con idea trinitaria. Em, Me parece que se los debo. A ver si lo encuentro acá. Denme un segundo. Téngame paciencia. Mm, Hay una explicación clara, completa y satisfactoria de los fenómenos más sutiles y maravillosos de la naturaleza, a saber, una inteligencia infinita que guía su propósito. Dios es la explicación de la naturaleza, no un Dios fuera de la naturaleza, sino en la naturaleza. Eso es panteísmo, manifestándose a través de y en todos los objetos, movimientos y fenómenos variados del universo, del Living Temple. Eso es panteísmo, hermano. A ver, vamos un poquito más y ya. la gran mayoría de los pioneros eran no trinitarios. La mayoría de los pioneros eran antitrinitarios, eso es cierto. Pero ¿por qué lo eran? Ellos venían de distintas iglesias que eran antitrinitarias, o en otros casos, el adventismo en sus inicios era tan aberrante hacia la iglesia católica que no querían tener nada que ni siquiera sonara y oliese a catolicismo. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Por qué eran no trinitarios? ¿No es más fácil decir porque tenían una convicción bíblica de que Dios no era una Trinidad? No, porque podemos dar la impresión de que bíblicamente se puede llegar a esa conclusión. Mejor digamos que arrastraban costumbres de sus antiguas iglesias, ¿sí? Qué tremendo es esto, qué tremenda manipulación. No, no arrastraban costumbres de sus antiguas iglesias simplemente. Mire, aquí está la parte que yo le quería buscar. Hablando en esta carta que escribe Kellogg, dice, bueno,
esto fue lo que conversó, ¿no? Este, la carta donde escribe A.G. Daniel, Arthur Grosvenor Daniel, le escribe a Willie White una carta fechada en 1903. Dice, me dijo, déjeme un poquito más antes, entonces declaró que sus antiguos puntos de vista sobre la Trinidad se habían interpuesto en su camino para hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad y ahora podía ver claramente dónde estaba la dificultad, ¿sí? Él creía en la Trinidad, había llegado a creer, ¿sí? Pero y ahora podía ver claramente. ¿Qué significa? Que creyó en la Trinidad. Y ahí fue cuando escribió el libro de Living Temple, que no tiene nada que ver con la Trinidad. Y ahora podía ver claramente dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Escuche, me dijo que ahora creía en Dios el Padre, en Dios el Hijo y en Dios el Espíritu Santo. Ahora yo puedo dejar el punto final, pero él sigue diciendo, y su punto de vista era que Dios el Espíritu Santo y no Dios el Padre era quien llenaba todo el espacio y todo ser viviente. ¿Eso es Trinidad? Eso no es Trinidad, el señor Vallejo, eso es inmanencia. Él creía que el Espíritu Santo era inmanente. Pero eso no lo va a explicar. A usted le conviene, para su negocio, le conviene decir que doctor Harvey Kellogg creía en la Trinidad, pero no va a decir que él creía que el Espíritu, ¿sabe cuál era la equivocación de Harvey Kellogg? En que el Espíritu Santo era inmanente, porque él creía en panteísmo. ¿Y por qué creía en panteísmo? Porque se casó con una panteísta. ¿Y por qué creía en panteísmo? Porque su suegro del doctor Kellogg era panteísta. Porque ellos de sus antiguas iglesias tuvieron que abandonar muchas cosas. No abandonaron eso porque eso era bíblico. Sonara y oliese a catolicismo. Correcto. Entonces, por eso habían algunas posturas antitrinitarias muy radicales. Por ejemplo, Urias Smith era arriano. Y los Claro, arrianos son los que creen que Jesús fue creado. exacto. Bueno, esto lo vamos a demostrar ahora mismo. En este video vamos a demostrar que Urias Smith no creía eso. Él creía en eso. Él fue cambiando su idea de mal a peor, fue cambiando Uriah Smith. Uriah Smith primero creía que Jesús era creado. Después creía que era que Jesús tuvo evolución y que cuando él llegó a la tierra, ahí pasó un gran proceso gran proceso evolutivo de la deidad. Por eso que el libro que escribió Uriah Smith desapareció, porque Dios lo hizo desaparecer. ¿Cuándo lo hizo desaparecer? Cuando apareció al siguiente año de haber salido en la imprenta el libro de Uriah Smith, luego salió el libro de Elena de White que se llamaba El deseo de toda la gente. Looking on Jesus, página 10. Esto se hizo un año, fue el libro que sacó Uriah Smith, totalmente hablando de cualquier cosa, hermano, porque él era arriano, cuando él falleció seguía teniendo una idea semi-arriana. No sé de qué quiere demostrar él. Sus primeros libros, porque hay muchas versiones del libro, comentarios sobre Daniel Apocalipsis. Hay como 8 versiones. En las primeras versiones, yo tengo todas las versiones de Uriah Smith, hermano. Tengo las originales. Y yo no escucho ningún predicador, no es que yo no me dejo guiar por nadie. Yo investigo.
Yo tengo las primeras versiones, por lo menos cuatro, de Uriah Smith creían que Jesús era creado. Yo no sé con qué va a demostrar eso usted. Después fue cambiando y después fue demostrando de que él fue el primigenio de la creación, que significa engendrado del Padre. Pero él creía en la evolución, en la parte evolutiva de la deidad. ¿Lo leo de nuevo? Looking on Jesus. Dice en la página, ¿dónde está ese libro? En la página, ya lo perdí de nuevo. Lo que pasa es que no estoy con la computadora porque estoy grabando con esto, pero ¿dónde está? Eh, Cristo, a ver, mientras en ese libro él había dicho que Cristo era creado. Bueno, allí, no sé por qué se me está perdiendo, pero ya lo leí recién, hermano. Él creía en la parte evolutiva, él creía con el Hijo cesó la evolución de la deidad. Como deidad, todo lo demás, tanto los seres animados como inanimados, han sido creados por el Padre. Solo, sigo leyendo de Uriah Smith, solo Dios no tiene comienzo. ¿Qué quiso decir él con eso? Que el Hijo sí. En un principio del tiempo, en un comienzo tan remoto, arrianismo, para la mente finita, es esencialmente la eternidad. Apareció Cristo. ¿Ves? Tiene un comienzo. Al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nada que ver con el texto de Juan. Este verbo no era creado, era el ser en que la plenitud de los tiempos se hizo carne y habitó entre nosotros. Su comienzo no fue como el de cualquier otro ser existente en el universo. Bueno, eso lo cambió, porque en las primeras versiones de Daniel de Apocalipsis, él dice que Jesús era creado y después creyó en la evolución de la deidad. Bueno, hasta aquí nomás lo vamos a dejar, hermano, porque si no se me haría un video muy largo, salvo que ustedes quieran, allí sus comentarios, si ustedes quieren dejar para hacer una segunda parte, bien, si no, no veo alguna reacción, lo dejo ahí nomás, ¿sí? Porque creo que con esto ya estaría, ¿sí? Este, vamos a terminar con la oración para que nuestros hermanos también, el Espíritu Santo pueda guiarlos allí en sus corazones. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú nos das, porque nos has acompañado. Esperamos que todo esto pueda también llevar a los corazones fervientes de la verdad a poder indagar qué es verdad, utilizando la historia, utilizando la Biblia y utilizando los conceptos allí presentados en el video. Gracias te damos, Señor. Oramos por las personas. Oramos también por los que yerran, para que se vuelvan de sus caminos y tal vez el día de mañana puedan asirse de la corona que Cristo prometió para los que venzan y sean victoriosos en su sangre y en su sacrificio redentor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, mis queridos hermanos. Estamos encontrándonos en otro momento. Esperamos que si te gustó, dejes tus comentarios allí, siempre en las normas con respeto. Sí, traten de no faltar el respeto cuando es un comentario a veces, hermano. Dejen su like, compartan los videos para que YouTube pueda recomendarlo. Ayúdenos, hermano, a que nuestro canal pueda crecer. Desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Shalom.